Buenas noches, les extendemos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que sea de gran bendición para su vida el programa que hemos preparado esta noche. Buenas noches, me da gusto poder saludarlos nuevamente y doy gracias por el tiempo que usted ha tomado, ha reservado para poder desarrollarse, aprender, quizá recordar más acerca de la palabra de nuestro Dios. Esta noche, sin preámbulo, quiero compartir con ustedes un verso que se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, que dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis estimados, hemos dialogado algunos de los actos que Jesús hizo en favor de la humanidad cuando estuvo de manera presencial físicamente. Hoy está presente de distinta manera. Sin embargo, sí quisiera puntualizar con ustedes que así como había un tiempo en que Jesús había de nacer, había un tiempo en que Jesús debía morir. Y al mismo tiempo, en lo que usted va leyendo a través de los libros, quiero recordarle a usted que la Biblia tiene libros históricos, tiene libros poéticos, tiene libros proféticos también, que es lo que quiero puntualizar. La profecía, para que lo vayamos comprendiendo, es algo semejante a la predicción a un hecho futuro que se hace por inspiración divina. Por ejemplo, usted puede ver que se acerca una nube.
Esta nube es de color gris, por lo tanto usted sin duda diría, esta nube es de lluvia. No necesita usted tener inspiración divina para poder comprender qué es lo que va a suceder. Sin embargo, hay sucesos en los cuales Dios interviene para poder de alguna manera advertir, señalar, enseñar a la humanidad. Por eso es que esta noche quiero decirle, profecía es esa predicción a un hecho futuro, pero por inspiración divina. Quiero decirle que para que la profecía exista, es necesario tener un profeta. La palabra profeta como tal, en el hebreo original, es prophets. Pro, que significa antes o delante, y F, hablar. Por lo tanto, podemos deducir que un profeta es aquel personaje que habla de Dios a los hombres, prediciendo el futuro. Por lo tanto, también podrá usted compararlo. Génesis 20 dice que a un profeta se le denomina Naví, es decir, alguien que proclama. Por lo tanto, vamos a deducirlo de esta manera. Un profeta proclama de Dios a los hombres y predice el futuro. Bueno, quiero entrar a un contexto rápidamente. Cuando usted toma su Biblia y empieza a leer, hemos dicho que hay libros proféticos, son más de uno, no solamente es Apocalipsis. Dios usa a los profetas en 4 aspectos que esta noche quiero puntualizar. Ponga atención. El primero, un profeta consuela. Segundo, un profeta orienta. Tercero, un profeta instruye. Y cuarto, un profeta corrige. Cuando Dios tiene un plan, normalmente le da el mensaje a un profeta. Y ese profeta lo pasa a la humanidad. Puede usted recordar, por ejemplo, al profeta Daniel. Hay profetas mayores, profetas menores en la Biblia. Pero en todo momento Dios los usó para llevar un mensaje a sus hijos, no solamente de aquel tiempo, sino en nuestro tiempo actual. Por dar una referencia, el libro de Segunda de Crónicas nos dice que el pueblo de Israel, es decir, el pueblo escogido de Dios, en algún momento perdió el camino, perdió los objetivos, perdió las metas que Dios les había dado, y entonces Dios envía profetas para que vuelvan al camino. Ese mismo libro de Segunda de Crónicas también nos narra otro momento donde las personas empezaban a desesperarse por lo que estaba viviendo a su alrededor y después empezó a llegar entre ellos. En ese momento de la desesperación, Dios les envía profetas para animarlos. En el libro de Deuteronomio, por ejemplo, los profetas de Dios llegan como mensajeros, son designados estrictamente para hablar las palabras de Dios. Y sin duda alguna usted podrá denotar conmigo que también cuando alguien necesita hablar, Dios escucha y responde a través de sus profetas. Por ejemplo, en el libro de Mateo, que es lo que hemos estado estudiando últimamente, nos habla de una profecía inminente. Ya hace más de un año la dialogábamos. Después de la tribulación de aquellos días, esta profecía es una profecía que se cumplió hace poco más de un siglo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mis estimados, nuestra historia nos dice que hubo un periodo de tiempo, ya estaba profetizado desde los tiempos de Jesús, antes de que él fuera crucificado, ya estaba predicho. Bueno, resulta que nuestra humanidad, el enemigo de Dios, haría un gran ataque sobre los hijos de Dios, y entonces los llevaría a un borde del sufrimiento, de la desesperación. Pero ese tiempo no duraría sin que Dios lo permitiera. Es decir, usted, para que pueda contextualizarlo,
podrá ver en la historia lo que conlleva la Edad Oscura, la Edad Media, la Inquisición que se llevó a cabo contra aquellos que decidían seguir a Dios. Esto ya estaba predicho, y entonces ahora sí, con ese contexto, dice el verso: inmediatamente después de esa tribulación, es decir, de esos días difíciles de persecución, el sol se oscurecerá, la luna no daría su resplandor, y las estrellas caerían del cielo, las potencias de los cielos serían conmovidas. Quiero llevarlo rápidamente a la historia. El 1 de noviembre de 1755 se suscita un gran terremoto. Quiero decirle que quizá usted, ha sido partícipe de un movimiento telúrico. Sin embargo, en 1755 eran las 9:30 de la mañana cuando empezó este temblor. ¿Y qué cree? Si usted lo busca en la web, encontrará que fue un temblor que duró 10 minutos, a veces con 30 segundos, un minuto. La destrucción es devastadora. Bueno, imagine la magnitud de este terremoto. Se caracterizó porque tuvo una gran duración, y también estuvo de alguna manera muy violento el resultado. Se prevé que aproximadamente murieron entre 60 y 100,000 personas. Podría usted catalogarlo que ha sido uno de los pocos temblores que logró sacudir al mundo, e incluso algunos comentaristas llegan a decir que logró sentirse en los 5 continentes. 1755, tan solo 5 años después, 1780, eran las 10 de la mañana, y de momento el sol empezó a oscurecerse. Eran las 10 de la mañana y se tornó la tierra tan oscura que en Nueva Inglaterra apenas podía, de alguna manera, usted estiraba su mano y la perdía. Es decir, al extremo de su brazo era tan densa la oscuridad que no podría notar su mano. Las aves volaban hacia sus nidos como si fuera una noche normal. Y entonces, llegada la noche, la luna se tornó en un rojo sangre, que de alguna manera la gente de ese momento dijo: el mundo se acabó. Muchos corrían y tomaban bebidas alcohólicas para perderse y no estar conscientes si era el fin del mundo. Sin embargo, otras personas rápidamente acudieron a orar. Quiero decirle que por fortuna de esos pobladores de Nueva Inglaterra, al otro día todo se normalizó, el sol volvió a salir como de costumbre, y solamente quedó en la historia como el día oscuro. El 13 de noviembre de 1833 se suscita una lluvia de estrellas. Usted sin duda alguna podrá decir: pero la lluvia de estrellas tiene un suceso frecuente. Sin embargo, quiero decirle que en aquella ocasión descendían tantos meteoros que la gente podía sacar el periódico, sentarse en una banca del parque, y era tanta la iluminación en el cielo que podían leer. Mis estimados, eso fue entre el 12 y 13 de noviembre de 1833. Esto que le acabo de mencionar quisiera puntualizarlo de la siguiente manera. ¿Por qué estas señales únicamente aparecieron en Europa y en Estados Unidos? Bueno, debo decirle que estos dos lugares eran lugares donde había gente que estaba estudiando las escrituras y estaba analizando las profecías. Por ejemplo, si hubiese caído allá en el Sahara o en Nueva Guinea en aquellos tiempos, no hubiese sido una señal de advertencia, porque las personas únicamente se preocupaban por comerse a sí mismos, es decir, el canibalismo. Había cazadores de cabezas y algunos eran nómadas musulmanes. De haber ocurrido en ese lugar, seguramente hubiese pasado desapercibido. Pero Dios permite que sus señales ocurran a ojos visibles de las personas que saben, que analizan y que esperan el cumplimiento de las profecías. Por lo tanto, esta noche le he narrado algunas señales que han ocurrido en tiempos pasados, pero yo quisiera preguntarle, ¿se ha preguntado usted si estas señales se repetirán? Mis estimados,
Había terminado la edad oscura y las señales estaban marcadas que habían de acontecer. Y así como termina ese periodo de oscurantismo, viene el cumplimiento de estas señales en el cielo. Debo decirle que nuestros días, el análisis, el comentario bíblico nos dice que estos sucesos es muy posible que vuelvan a repetirse. Ahora bien, ¿qué efecto tendrían si quien les observa no sabe qué significan? Ahora usted me puede entender que es importante saber lo que ha de acontecer para que entonces sepamos qué es lo que estamos viviendo. Por ejemplo, voy a ponerlo en contexto rápidamente. El 12 de agosto del año 2011, en Argentina, usted podrá buscarlo ahí en la web. De momento, se hizo de noche cuando era apenas mediodía. El 13 de abril del 2015 en Bielorrusia, el mismo efecto. Es de día y de momento se hace noche. Julio del 2018, ya estamos más cercanos. La luna de sangre que se ha pronunciado de acuerdo a los científicos no volverá a ocurrir por lo menos de aquí al año 2100. En Siberia, el día 20 de julio del 2018, el sol se oscureció de forma inexplicable durante 3 horas. En Siberia, los habitantes de la región no supieron qué pensar cuando estaba pasando, eran las 11 de la mañana. Solamente vieron que un manto oscuro y espeso caía sobre ellos. Los dejó completamente oscuras. Yo no sé qué pensaría usted si en nuestra localidad sucediera esto. Vamos más cerca, el 22 de agosto del 2019, Sao Paulo, Brasil, 3 de la tarde y queda completamente oscura la ciudad. Hoy en día los científicos aún no logran ponerse de acuerdo si han sido nebulosas, si es el resultado de los incendios, si es resultado de frentes fríos, de vientos marítimos. Pero lo que sí quiero decirles, mis estimados, es que a la luz de la Biblia son señales que han de acontecer con un objetivo: recordarnos y mostrarnos la segunda venida de Cristo en una brevedad. Quiero darle, por ejemplo, este dato. Aproximadamente hablamos de 1755, el terremoto de Lisboa. Bueno, voy a trasladarme a 1990. En México se llevó un total anual de 796 movimientos telúricos, año 1990. Año 2000, 1052 movimientos telúricos. Año 2010, 3462. Mis estimados, año 2015, de 3000 asciende a 10.946. Año 2018, más de 30.000 movimientos telúricos. Con esto yo quiero decirle lo siguiente. Esto que usted puede ver, terremotos, incendios, desastres naturales, señales en el cielo, hablando de los astros, nos dice que Jesús ha de volver pronto. Es como una advertencia cuando usted va manejando por la carretera y el semáforo empieza a parpadear en verde, usted automáticamente sabe que viene el color amarillo. Durará poco. Y si usted está mirando el color amarillo, sabe que vendrá el color rojo y debe hacer alto total. Si usted deja un auto en manos de un niño de 4 años que no conoce un semáforo, usted sabe cuál será el desenlace. No podremos culparlo porque es una personita pequeña que no conoce la señalética. Por lo tanto, si nosotros no nos preocupamos por aprender, analizar y entender la palabra de Dios, podríamos ser semejantes a ese pequeñito que conduce a un auto sin conocerlo la señalética. Bueno, esto que hemos dialogado tiene que ver, solamente es un preámbulo, lo hemos de analizar en temas posteriores, pero son señales que habían de acontecer en el medio ambiente. Quiero preguntarle esta noche y poder contestar:
¿Qué en torno a las profecías del ser humano? Mis estimados, cuando Jesús les dijo a los discípulos que pronto había de volver, se mencionó una de las profecías que más hemos escuchado, tal vez leído. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Rápidamente quiero traer a su mente, Mateo 24 es quien nos dice, como en los días de Noé. Mis estimados, usted puede ser observador y tal vez no ha observado el medio ambiente y no ha notado estas señales, pero quiero decirle lo siguiente, en la sociedad también habría señales. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, la gente se preocupaba por trabajar, pero únicamente se preocupaba también por sus placeres. No le interesaba lo que acontecía ni lo que iba a acontecer. Llevaban una vida habitual y yo quisiera preguntar, ¿será que hoy en día existe algo diferente? La gente se absorbe mucho en el trabajo, busca los placeres y no le interesa lo que está ocurriendo. Las personas en el tiempo de Noé eran personas despreocupadas. También eran personas que practicaban actividades depravadas y violentas. Todo el día podían pasar ignorando la palabra de Dios. Y a mí aquí me llama la atención. Podían pasar un solo día ignorando la palabra de Dios. Mis estimados, he ahí la importancia de que nosotros hagamos del estudio un hábito diario. Eran ingobernables, se rebelaban contra todo lo que sería autoridad. Su conducta y su vocabulario era inapropiado. No tenían ni el más mínimo deseo de dejar sus malas acciones. Y por eso, mis estimados, había abundancia en la corrupción moral. Yo quiero que usted analice esa condición de la humanidad con la condición de nuestra sociedad actual. Porque si usted encuentra un paralelismo, entonces puede de alguna manera tener la certeza de que esto que vivimos en sociedad también es una señal de que pronto esto tiene que cambiar. Mis estimados, debo decirles que en aquel tiempo, dice el verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Debo decirles que la sociedad, entre más mata, más insensible se vuelve. Por eso también se derivaba la poligamia. En aquellos tiempos, mis estimados, en vez de hacer justicia a sus vecinos, ellos llevaban a cabo sus propios deseos ilícitos. Tenían muchas esposas, lo cual era contrario a la sabia disposición de Dios. En el principio Dios dio a Adán una esposa para mostrar a todos lo que viviría en la tierra, el orden y la ley respecto a esto. Los transgresores, en este caso, cuando cayó Adán y Eva, acarrearon pecado y miseria sobre la raza humana, y el hombre siguió sus propios deseos carnales, cambiando la orden de Dios. Cuanto más se multiplicaban los hombres, sus esposas, tanto más aumentaba la maldad y desdicha. Si alguno deseaba tomar las esposas, el ganado o cualquier cosa que perteneciera a su prójimo, no tenía en cuenta la justicia y el derecho, sino que podía prevalecer sobre su vecino mediante la razón de la fuerza e incluso matándolo. Lo hacía y se regocijaba en sus actos de violencia. Les complacía destruir las vidas de los animales, incluso los usaban como su alimento. Y esto aumentaba su ferocidad y violencia, y les hacía mirar la sangre de los seres humanos con indiferencia sorprendente. Por eso, mis estimados, es importante analizar nuestra vida personal. La profecía que hemos de analizar en próxima ocasión respecto a Apocalipsis, lo decíamos al inicio, es un mensaje de esperanza, un mensaje de certeza que toda esta maldad, depravación y dolor pronto ha de terminar. Pero para esto es importante que nosotros nos preparemos, porque los que vivían antes del diluvio, dice la palabra de Dios, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No se dieron cuenta, sabían, pero no le prestaron importancia. Por eso, mis estimados, es mi deseo
que en cada día usted pueda tener un momento de oración y de análisis, y que a través de los próximos estudios que tendremos, las próximas transmisiones, usted pueda aprender, pueda analizar y también aplicar las profecías a su vida. Que el Señor les bendiga. Los esperamos la próxima semana, a la misma hora y desde esta misma emisora, e invite a otros para que también nos puedan escuchar. Que sigan teniendo una excelente noche.